Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, a una nueva miniserie, como yo la llamo, llamada Ojeando Lezama. Es una serie que he creado yo para este canal de YouTube, en este tiempo en el que estamos ahora mismo estamos en Eurocopa, pero estamos esperando, ¿no? Las pretemporadas de los equipos, y en este caso, en este canal esperamos evidentemente de forma ansiada la pretemporada del Athletic Club. Y bueno, Ojeando Lezama va a ser una serie de unos pocos vídeos, no sé cuántos van a ser exactamente, analizando, pues bueno, aquellos jugadores más destacados que esperaremos probablemente a varios de ellos en la pretemporada del primer equipo, que hayan destacado en el Bilbao Athletic, ¿no? Sabéis que el filial rojiblanco pues ha ascendido a Primera Federación, haciendo una gran campaña tanto a nivel colectivo como generalmente a nivel individual, con Carlos Gurpegui en los banquillos, y en este caso, pues bueno, me parecía interesante darles ese mérito, ¿no? A través de una serie de vídeos, también pues eso, ¿no? Para hacer más amena esa espera a la pretemporada y a la temporada siguiente del Athletic. Y pues bueno, en este primer episodio pues voy a traer un pequeño breve análisis sobre Aingeru Olavarrieta, uno de los jugadores que más me pedisteis en una pregunta que hice en Twitter, ¿no? Os pedí que me dierais nombres de jugadores que os gustaría que analizásemos. Nadie sabía que iba para este canal, pero ahora ya lo sabéis. Y bueno, pues eso, básicamente destacaremos las virtudes y también hablaremos, por supuesto, de los puntos a mejorar, de las promesas, ¿no? De Lezama, del Bilbao Athletic en este caso. Y bueno, empezaré por Olavarrieta porque también fue de los más pedidos, ¿no? Entonces, como ya os digo, iremos trayendo a varios jugadores, sobre todo también teniendo en cuenta que, nada garantiza que estos jugadores vayan a hacer carrera en el Athletic Club o en el primer equipo, ni vayan a ser las estrellas, ¿no? Del Athletic, pero sí que son jugadores que ahora mismo son un poco el presente y quién sabe si el futuro, pues bueno, de esta identidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar, no me enrollo mucho más, empezando por los datos generales de este chico de 18 años, del bueno de Olavarrieta, que ha sumado 7 goles y 5 asistencias con el Bilbao Athletic en 29 encuentros que ha jugado, ha hecho debut en el primer equipo frente al Sevilla en San Mamés, y bueno, se le dio, ¿no?, ese premio por parte de Ernesto Valverde a una gran campaña que ha hecho este extremo derecho, que la verdad, pues bueno, me lo pedisteis muchísimos y es un jugador que realmente llama mucho la atención, ¿no? Porque es un jugador de los que gusta, ¿no? Ese tipo de jugador encarador que le gusta siempre recibir y encarar rápidamente a su par. Y en este caso, pues el bueno de Olavarrieta es un jugador zurdo que tal cual recibe, está acostumbrado a siempre buscar a su lateral, normalmente izquierdo, ¿no? Del equipo rival. Y lo cierto es que, bueno, he estado viendo la gran mayoría de sus últimos partidos. Normalmente, para que lo tengáis en cuenta, pues veré alrededor de 4 o 5 partidos de él, más que nada porque creo que es aproximadamente los partidos que te ayudan a hacerte una idea del jugador. Y como os decía, es un perfil encarador, es un jugador al que le gusta siempre buscar ese uno para uno, pero es un jugador que va mucho más en ese sentido. ¿Por qué? Porque realmente no es solo un jugador que solo destaque en regatear, sino que también, os lo pongo en el tercer punto, es un jugador que le gusta intercalar es el carril interior con el carril exterior. Y además no solo recibe al pie para encarar, sino que además también te da esa alternativa de ir al espacio. Por eso creo que le hacen ser un jugador mucho más completo en esa banda, normalmente, como os digo, derecha del ataque del Bilbao Athletic en este caso. Pero realmente creo que es un punto a destacar porque normalmente los jugadores se les suelen encasillar en alguna cosa, ¿no? En una cosa en concreto, y cuando te dan más de una alternativa, creo que eso a los entrenadores les gusta mucho, ¿no? Vamos a empezar enseñando dos cosas, por ejemplo, eso que os decía del carril interior y exterior, que se me ha movido un poco la imagen, en este caso tendía mucho, yo creo que es una orden de Carlos Gurpegui, a recibir mucho en ese cuadrado, en ese famoso intervalo que hay entre la línea defensiva y la línea de centro del campo, una zona muy importante para el fútbol, pues para recibir en esa zona de tres cuartos de campo, para girarse y poder superar esa segunda línea de presión. Y veis cómo en esta acción, en un par de capturas, fijaos en la imagen superior, cómo Olavarrieta ocupa esa zona y recibe ese balón de su compañero, y finalmente, pues bueno, os indico en la flecha cómo le da el balón para distribuirlo al carril exterior a Palacín en este caso, pues bueno, para superar, como os digo, las filas del rival y conseguir pues generar una ocasión clara de gol, ¿no? Es lo que creo que hace
destacar a Olavarrieta más allá de ser un jugador que encara y demás, ¿no? Que evidentemente hablaremos de ello, pero me gustaría primero destacar las prestaciones que te da Olavarrieta a nivel de juego, ¿no? Y os lo enseño en este par de capturas, pero también lo tengo en un vídeo en el que no solo veréis esa recepción, bueno, e intenta recibir en esa recepción, pero al no recibir y terminar y finalmente el Bilbao Athletic jugar por fuera, pues rápidamente te genera un arrastre atacando ese intervalo entre central y lateral, que me parece muy interesante porque eso creo que habla muy bien de la interpretación de juego que tiene Olavarrieta, y eso creo que le hace ser un jugador muy destacado, ¿no? Pues fijaos cómo se indicó el jugador, cómo recibe Palacín, y rápidamente Olavarrieta, tal cual recibe el lateral derecho del Bilbao Athletic, hace ese desmarque que creo que le da pues una alternativa diferente al ataque, y eso creo que, insisto, no computan datos, no se habla de ello, no es a lo que a la gente le suele destacar, pero eso a nivel colectivo es una bendición, porque fijaos que en esa jugada que os enseñaba antes, os la vuelvo a poner si queréis, le permite a Palacín conducir para adentro y le genera ese espacio, ¿no? Porque llama la atención a los defensores rivales, y eso, pues como os digo, es una bendición para el juego colectivo, en este caso del Bilbao Athletic, ¿no? Entonces, eso ya es un punto a favor de él. Y como os digo, es un jugador que está muy acostumbrado no solo a recibir al pie en zona interior o zona exterior, sino que también está acostumbrado a generar desmarques. Os pongo un recopilatorio de ellos en esta suma de clips. Fijaos en esta acción. Es verdad que en la defensa no termina de defender muy bien esa jugada, tiene mucho espacio la Barreta para correr, pero fijaos cómo recorta para adentro y lo bien que define. Hablaremos también de la facilidad que tiene para hacer gol. Aquí lo mismo, ese desmarque a la espalda del lateral rival y cómo le permite entrar en área. Y lo mismo aquí en una jugada en la Cesarre, cómo hace ese desmarque para adentro. Y no solo se desmarca para afuera, sino también para adentro. Os lo enseñaba también en un clip anterior. Como os digo, siendo un jugador muy joven, de 18 años, con esa... Bueno, es muy incisivo, tiene ese punto de movilidad, y eso creo que le hace, insisto, ser un jugador pues muy peligroso, sobre todo porque no sabes en qué te puede sorprender, ¿no? Me recuerda en varios aspectos a Nico Williams en ese aspecto, ¿no? Que no es solo un jugador encarador, sino que también, al ser un jugador tan rápido y tan pues con ese punto de explosividad, pues creo que se le asemeja un poco ese perfil, ¿no? Más cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de esos bueno, vamos a hablar primero, antes de ir al uno para uno, una acción que hizo en el primer equipo, que creo que hay que destacarla porque me gusta, porque es un jugador que le gusta mucho dar continuidad a las acciones, ¿no? Os enseñaba antes en esta captura cómo salía de esa zona de banda derecha, ¿no? Que estaba normalmente, pues, está normalmente pegado para recibir, para ese uno para uno, ¿no? Intentar tener ventaja para empezar a estas acciones. Pero lo que más me gusta de él es que le gusta dar continuidad, es decir, le gusta intervenir en el juego, venir a recibir y dar continuidad. Cuando digo dar continuidad es ocupar bien los espacios o, por ejemplo, tocar, o sea, recibir el balón, dar el pase y moverse a donde haya ese espacio libre, y eso es lo que creo que también le hace ser muy destacado, ¿no? Porque normalmente ese tipo de jugadores, insisto, como os decía antes también, mejora el juego colectivo, ¿no? Y fijaos en la jugada que os comentaba, os lo indico aquí, ¿no? Parte pegado de banda derecha, viene dentro, se gira muy bien, es verdad que el pase lo falla, pero fijaos cómo vuelve a recibir, toca con vía libre y se mete para adentro, ¿no? Es verdad que luego, bueno, la jugada progresa por otro lado, ¿no? Pero me gusta cómo le gusta intervenir, cómo le gusta salirse de zona, moverse, ocupar el resto de espacios del campo. Así que creo que eso es también un aspecto a destacar de Olavarrieta a nivel de juego, y es lo que creo que también a los entrenadores les gusta mucho, y yo creo que tanto Carlos Gurpegui como Ernesto Valverde les debe gustar del bueno de Ainhoa Olavarrieta, ¿no? Vamos a hablar de ese uno para uno, ¿vale? Muchos seguramente es lo que destacaríais de él, porque creo que es lo que, o los que la habéis seguido en el Bilbao Athletic, porque es probablemente su mayor virtud, ¿no? Lo que más destaca a nivel ofensivo, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta de él? Lo que me gusta es que tiene mucha habilidad, especialmente, y os lo pongo en el cuarto punto, porque sabe temporizar esas acciones, tiene un punto de cambio de ritmo y tiene una técnica muy formidable, o sea, una técnica individual muy buena. Se le ves con una sutileza para jugar, tiene ese punto de calidad individual de esos jugadores divertidos, encaradores, que les gusta, pues bueno, buscar recursos, ya sea a nivel de regates, pisar el balón, o bueno, simplemente, pues eso, ¿no? Ese punto de habilidad de jugadores, de esos jugadores fantasiosos, y Olavarrieta es uno de ellos, ¿no? Pero sobre todo destaca en ese uno para uno
para adentro. Él es zurdo, bastante zurdo cerrado, es un punto que igual podría mejorar. Entonces, evidentemente, jugando en banda derecha tiende a hacer ese regate para adentro, ¿no? Y os pongo unos cuantos en estos clips, fijaos, ¿no? La facilidad que tiene de superar rivales en su propia baldosa, ¿no? Bueno, tenía solo un clip de ello, pero ya veis que tiene una habilidad realmente muy buena, ¿no? Sí que me gustaría destacar que en ese tipo de acciones podré ser un poco más productivo, luego lo enseñaré a nivel de datos, porque podría mejorar bastante O sea, ya veis que en este vídeo tenía mucha habilidad, ¿no? Pero realmente la jugada simplemente le sirve, pues, bueno, para al final, bueno, dar una cierta continuidad a la acción y superar a varios rivales y cambiar el juego. Pero si fuese un pelín más diferencial, si consiguiese pues que esos 2-3 regates que ha hecho en esta acción pues sirviesen para ser un poco más vertical o generar ese tipo de acciones más peligrosas, creo que le haría a un mucho mejor jugador, ¿no? Lo mismo más o menos pasa en el 1 para 1 cuando se va por fuera, ¿no? Que es un poco lo que le cuesta más. A veces se va, pero no es su punto más fuerte. Y es lo que creo que también es un debe pendiente de Olavarrieta. Evidentemente, tiene mucha carrera por delante, tiene solo 18 años y seguro que los entrenadores y el resto de técnicos le enseñarán, ¿no? Y seguro que él también lo sabe, ¿no? Pero creo que es uno de los puntos que creo que habla de... Bueno, de ese margen de mejora que tiene Olavarrieta y que también habla de esa productividad que os comento, ¿no? Fijaos en este recuperatorio de acciones, esta vez sí, cómo se intenta ir para afuera y el rival bueno, se lo roba porque realmente es un poco más previsible en este tipo de acciones, ¿no? Fijaos como aquí intenta amagar para adentro, se va a probar, se va bien, pero falla al centro, que es un poco lo que hablaremos luego también, ¿no? Y aquí lo mismo con el factor de que cuando no tiene espacio le cuesta un poco más, ¿no? Y aquí lo mismo, se va para afuera, pero la acción no termina, porque nadie de los jugadores que está en área lo remata, ¿no? Aquí también se va, pero el balón no es rematado, ¿no? Sé que ha habido muchos clips y ha habido una serie de acciones y ahora pues, las volvemos a repasar, pero sobre todo, fijaos una cosa, él tiene la habilidad para regatear hacia afuera, a pesar de que evidentemente le va mucho mejor regatear para adentro que regatear para afuera, pero tiene un debe pendiente que es que esa pierna derecha, pues bueno, no es del todo débil porque hay jugadores mucho peores en ese aspecto, con todo el respeto del mundo, puede ser el caso de Unai Gómez, por ejemplo, que tiene una zurda espectacular, pero esa pierna derecha pues tiene margen de mejora, ¿no? Pero me llama la atención porque realmente tiene esa habilidad, pero le falta ser productivo en esas acciones, ¿no? Cuando digo productivo es, pues que ese centro termine de ser rematado, o que cuando... Un poco la evolución que tuvo Nico Williams, que al principio se le veía esa habilidad, regateaba tanto para afuera como para adentro, pero las acciones no terminaban fructificando en una asistencia o en un gol, y eso es lo que creo que puede mejorar Olavarrieta en este caso, ¿no? Os voy a poner este recuperatorio de acciones en las que se intenta marchar de su rival por fuera, digamos, por su lado derecho, y fijaos esa habilidad que tiene para temporizar, cómo tiene esos recursos técnicos y habilidosos para irse de su par. Fijaos aquí, cuando ya no tiene espacio, le cuesta bastante más, le cuesta fabricarse sus propios espacios, ¿no? Y fijaos aquí lo mismo, ¿no? Se va para afuera, pero en ser su pierna derecha le cuesta, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Tiene espacio, encara bien, se va del rival, pero ese centro raso no termina de ser rematado, ¿no? Y aquí lo mismo, cuando intenta... bueno, es ese primer clip, ¿no? Que cuando intenta regatear hacia afuera, pues le cuesta un pelín más, ¿no? Esto, a nivel de datos, pues se traslada en esto, ¿no? Son datos de OI Scout que, vamos a contextualizarlos, no engloba todos los partidos de Segunda Federación, hay algunos que no están metidos, y está también el partido que jugó en el primer equipo frente al Sevilla, pero fijaos, centros precisos, y lo tenéis ahí en un porcentaje ahí marcado en la imagen, un 35,2%. Cifra bastante mejorable, a mi parecer, porque creo que tiene pie de sobras para centrar. De hecho, es centrador del balón parado en el Bilbao Athletic. Y hombre, creo que ahí puede mejorar bastante porque técnica, de verdad, va sobrado. Muchas veces esos centros no... Muchas veces no depende de él, porque puede estar el área muy bien cargada, puede ser su centro muy bueno, pero se puede topar con un defensor rival que defienda muy bien el área, o ser muy alto, o básicamente tener, como os digo, esa capacidad para defender área rival en esas disputas aéreas. Y puede ser ese centro no rematado y ese centro no ser preciso, ¿no? Pero sí es cierto que yo lo veo en muchas de sus acciones, que tiene capacidad para el 1 para 1, para desbordar, llegar a línea de fondo,
pero no terminar de ser productivo en esa acción, ¿no? Lo mismo os hablo de los regates. Por la habilidad que tiene, tener un 53,3%, lo voy a decir, de regates logrados, creo que es una cifra que se le queda muy corta para la habilidad que tiene Olavarrieta. Y luego también os he destacado los duelos ofensivos, que creo que, bueno, ese 44% puede ser mejorado, pero bueno, eso es un poco lo de menos, ¿no? Yo destacaba sobre todo en lo que él creo que se le destaca cuando le ves jugar, ¿no? Es decir, yo creo que para ser un jugador de 18 años, creo que la habilidad y esa proyección la muestra, pero su margen de mejora es que se traslade eso en datos, en cifras. Como os digo, es que a mí me recuerda mucho, pero mucho, mucho a lo que se hablaba de Nico Williams de él, porque recuerdo que hablábamos mucho de esa proyección que tiene, de ese potencial, de lo que puede aspirar a ser Nico Williams, y realmente le falta ese punto a Olavarrieta. O sea, creo que esa línea de proyección tiene que ser muy similar a la de Nico, porque ahora, evidentemente, ya le vemos pues ser un jugador élite absoluto. O sea, titular en una Eurocopa, con cifras muy destacadas, tanto en Liga como en Copa. Ahora seguramente, yo creo que en competición europea va a destacar, pretendido por los grandes en Europa. Y Olavarrieta, para llegar a eso, evidentemente, no por compararle con Nico Williams, sino yo comparo lo que viene a ser la proyección, lo que tiene que mejorar para llegar a ser un jugador élite destacado, ¿no? Evidentemente con mucha prudencia, con mucha calma, pero analizando lo que es Olavarrieta como jugador, tanto a nivel de datos como en lo que se ve en sus acciones, creo que le falta ese punto de productividad. Así que eso es un poco el análisis que os quería dar, simplemente como un último apunte, destacar que para ser un extremo de ese perfil, me gusta que es un jugador muy comprometido a nivel defensivo. Yo creo que en eso Gurpegui ha tenido mucha culpa. Por ejemplo, en este clip lo veis, solo es un ejemplo, pues bueno, ilustrativo de cómo sigue a su par, ¿no? A ese lateral que desdobla en un carril interior, parece una tontería, parece una acción puntual, pero no es muy habitual en muchos jugadores, y sobre todo en esos perfiles de jugadores con 18 años que tienen ese perfil más regateador, más habilidoso, y muchos tienden a ser... bueno, se les suele tener esa etiqueta como de jugador pues muy vago, muy perezoso, y en este caso Olavarrieta es un jugador más currante, y eso que creo que habla muy bien de él, como un jugador muy completo, insisto, no es solo un jugador que regatee y ya, tiene mucho más, por las alternativas que da, como os decía antes, tanto en carril interior como en carril exterior, con la habilidad que tiene para regatear y también para desmarcarse, tiene esa velocidad también, sin ser un jugador, pues bueno, no tiene esa velocidad punta excesiva, pero tiene las suficientes piernas en este caso y el físico y esa explosividad suficiente como para irse y generar acciones pues de gol o de asistencias. Ya os digo, no está nada mal sus cifras, tiene también facilidad para el gol, por la habilidad que tiene, por el golpeo que tiene, y eso, insisto, creo que le hace ser un jugador muy completo, a la espera de ver si evoluciona en este caso pues esa productividad, a nivel de cifras, a nivel de terminar mejor esas acciones, pero creo que tiene, como os digo, la técnica y la habilidad suficiente para hacerlo. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado ese primer capítulo de Ojeando Lezama, lo iremos subiendo en esta etapa veraniega, ¿no? Casi, a la espera de la pretemporada. Seguro que muchos de esos nombres, yo creo que Olavarrieta le veremos también entre ellos, entre los nombres de la pretemporada del primer equipo. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Agur!